un sistema así, de primer orden, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros de una concluimos que es de primer orden, porque tiene una sola d, ¿cierto? Tiene la d elevado a la uno, ¿no es cierto? Eso significa que tenemos la primera derivada, o sea, que esto es igual a tener de f de t, ¿cierto? Entonces, de primer orden. Y eso ya sabemos que tiene un modelo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay un modelo que es k sobre tau por d más uno, ¿sí? Eso significa que ese modelo en el tiempo me va a generar una gráfica de esa manera y que lo único era que aquí tenemos 5 tau, ¿cierto? Y este valor de acá suponemos que es la constante k. ¿Listo? Eso es con respecto a los de primer orden. Otra cosita, miren, ¿no? Entonces resulta que las raíces, o los polos se llama eso, ¿no? Entonces, de este sistema, entonces es despejar la d, ¿no? D de aquí es igual a menos uno sobre 4. Verán, y eso es bien importante, verán, ¿no? Entonces resulta que estas raíces, según el número que me dé, tiene algunas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como ese número menos un cuarto es un número que pertenece a los números reales, entonces ahí tenemos o sea, que darnos cuenta que no existe parte imaginaria, ¿sí? Entonces aquí no hay parte imaginaria, ¿sí? Porque acuérdense que las raíces, verán, ¿no? Las raíces de las funciones de transferencia, ¿sí? Siempre son números complejos, ¿no? Que pertenecen a los números complejos, ¿sí? Estos son complejos. Y los números complejos tienen una parte real más una parte imaginaria, ¿no? Ese es un número complejo. El A es un número real y el B es un número imaginario, ¿sí? Eso significa que son los números complejos. ¿Listo? Entonces, verán. Entonces, volviendo al ejemplo de acá, miren, ¿no? La raíz es d es igual a menos un cuarto, ¿no? O sea, d es igual a menos un cuarto. O sea que este no tiene parte imaginaria, no solamente tiene la parte real, ¿sí? Si nosotros graficamos esos valores, resulta que menos un cuarto está por aquí, ¿sí? Y ya, o sea, no hay parte imaginaria, ¿no? Aquí está la i y aquí está la parte real, ¿listo? Entonces, no tiene parte imaginaria. Por otro lado, este menos un cuarto es negativo, ¿no? Y ese es, o sea, pertenece a los reales y es menor que cero, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? O sea, si no tiene parte imaginaria y además es negativo, entonces en el tiempo nos va a dar una respuesta estable, ¿cierto? Entonces, esto indica, ¿no es cierto? Respuesta estable, estable como esto, ¿no? Esto significa estable. ¿Listo? Que se estabiliza en algún momento del tiempo. ¿Listo? Estable, ¿sí? Porque D es menor que cero. Cuando las raíces son negativas, está perfecto, ¿no es cierto? Entonces es estable, ¿sí? Y no hay oscilación, ¿sí? Esa es la conclusión. No hay oscilación porque no hay parte imaginaria. ¿Listo? No hay partes imaginarias. Entonces, por lo tanto, el sistema es estable, ¿cierto? Por los polos que son negativos y no es oscilatorio porque no tiene números imaginarios. ¿Listo? Entonces, eso es importante, ¿no? Verán. Entonces, ahora sí, los otros casos. Verán, ¿no? Otro caso. Entonces, yo tengo una función de segundo orden ahora, ¿no? Pero entonces es así como me las invento porque no me las sé, ¿verdad? Entonces, a ver, pongámosle que sea uno dividido entre d cuadrado, a ver, más, no, pues me toca tal vez hacerlo, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo voy a colocar aquí, a ver, d más uno por d más 2. Miremos allí. Entonces, de aquí, verán, ¿no? Vamos a hacerlo con las raíces nomás, ¿no? Entonces, miren, de aquí yo estoy diciendo que d1 más uno es igual a cero, ¿cierto? Y
que d sub 2 más 2 es igual a cero. Entonces, si despejamos cada uno, d1 es igual a menos 1 y d sub 2 es igual a menos 2. Miren, ¿qué sucede? Miren, tenemos dos raíces, ¿no es cierto? Entonces, verán aquí. Entonces, hay dos raíces, ¿cierto? Tenemos d cuadrado, entonces, ¿no es cierto? Por lo tanto, es de segundo orden, ¿sí? Ahí es d cuadrado, porque d por d cuadrado, ¿no es cierto? Ahí eso es obvio que es de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces, me va a generar dos raíces. La d sub 1 que es menos 1 y la d sub 2 que es menos 2. ¿Listo? Entonces, resulta que esos números, si yo los miro acá, está uno por aquí en menos 2 y otro por aquí en menos 1. Entonces, ¿esos qué será? Que pertenecen a los números ¿qué? Complejos, ¿no es cierto? Pero tienen parte que real e imaginaria o solo real. Entonces, solamente tienen números reales, ¿sí o no? El menos 2 y el menos 1 no tienen parte imaginaria, ¿no? No hay parte imaginaria, ¿sí? Como no hay parte imaginaria y además de uno y d sub 2 son negativos, ¿cierto? Como los dos son negativos, entonces el sistema, como son negativos, el sistema es estable, ¿sí? Pero como no tiene parte imaginaria, entonces no oscilan, ¿cierto? Entonces, como no hay parte imaginaria, esta aquí va a poner, no hay oscilaciones, ¿sí? Entonces, cuando no tienen parte imaginaria, no hay oscilaciones. ¿Listo? Entonces eso toca ir memorizándonos, ¿no? Si no, si las respuestas no son imaginarias, no oscila. Y si los números son negativos, pues el sistema es estable. Entonces, como es estable, entonces viene y el movimiento tiene que ser así, porque no va a haber oscilaciones, ¿no? Pero ahí es donde viene otra cosa. Entonces, pero bueno, ¿y eso a qué corresponde, no? ¿Será que es porque en el segundo orden habían varios movimientos, ¿no es cierto? Si es de primero, de segundo orden, perdón, si es amortiguado, críticamente estable, críticamente no sé qué, ¿no es cierto? Hay como unos cuatro movimientos, ¿no? Entonces, para saber el movimiento, entonces yo digo, bueno, es que yo tengo d más uno por d más 2 igual a cero, ¿no? Entonces, miren, yo para eso entonces voy a encontrar d por d cuadrado. D por 2 2D. Uno por D. Uno por 2 2. Entonces nos queda d cuadrado más 3D más 2 es igual a cero. Y entonces aquí yo vengo y lo relaciono con el modelo de segundo orden, que es k por omega n cuadrado sobre d cuadrado más 2 veces zeta omega n por d más omega n cuadrado. Ese es el modelo, ¿no? Que también tenemos que tenerlo presente. Entonces, miren que yo tengo aquí la ecuación de cuadrado más 3D más 2, pues va a ser igual a la del modelo, ¿no? De cuadrado más 2 veces zeta omega n por d más omega n cuadrado. Estos son iguales, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacerle pues la semejanza con el modelo. ¿Para qué hago eso? Para encontrar cuánto vale zeta. Entonces yo digo, vean, no es que 3 tiene que ser igual a 2 veces zeta omega n, ¿sí? Y 2, este 2 de aquí tiene que ser igual a omega n cuadrado, ¿sí? Entonces acá yo despejo omega n es igual a la raíz de 2, ¿sí? Entonces con esto voy a encontrar zeta es igual, ¿no? Zeta es igual a 3 dividido entre 2 por omega n, o sea que es 3 sobre 2 por raíz de 2, o sea que eso zeta, verán, voy a hacer la calculadora a ver cuánto es que me da eso. Verán, ¿no? Porque ese valor de cita es clave, ¿no? Porque ese me da indicios de qué movimiento es. Entonces, raíz cuadrada de 2, 0,5, entonces da 1,03, ¿sí? Lo multiplico por 2, me da 2,07 y 3 dividido entre 2,07 me da 1,44. 1,45, pongámosle, ¿no? Listo. Entonces, miren, ya tengo despejado el valor de cita. Y entonces, ¿qué resultó? Que cita es mayor que 1, ¿no es cierto? Cita es mayor que 1. Por lo tanto, ¿sí? Como el cita me dio 1,45, que es mayor que 1, entonces cuando cita es mayor que 1, nosotros decíamos, no, ese movimiento es un movimiento sobreamortiguado. Amortiguado, ¿listo? Entonces, es un movimiento sobreamortiguado. Entonces, eso tenemos que acordarnos, ¿no? Cuando cita es igual
A 1, el movimiento es críticamente amortiguado. Cuando zeta es igual a 0, el movimiento es oscilatorio. Y bueno, de ahí todos esos, ¿no es cierto? Entonces acordémonos de eso, ¿verdad? ¿No? Entonces toca acordarnos Profe, que, ajá, qué pena. dígame, Cuando Z es menor que cero, es inestable, ¿verdad? eso, sí, 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 sí. Ah, Verán, vamos a escribirlos esos, ¿no? Verán, ¿no? Si zeta es igual a 0, el movimiento es críticamente estable. O sea, no hay a ver, no hay amortiguador, ¿no es cierto? No hay amortiguador, entonces hagan de cuenta, acuérdense del sistemita mecánico, ¿no? Que es un carrito con un resorte y un amortiguador. Si yo no tengo amortiguador, entonces el movimiento va a ser oscilatorio, ¿no es cierto? Miren, si zeta vale cero. Acuérdense que zeta es el amortiguador, ¿no? ¿Sí? El que me genera las amortiguaciones. Entonces, si no existe, pues me va a quedar un sistema masa-resorte. Entonces va a haber un movimiento críticamente estable que en el tiempo va a ser un movimiento oscilatorio, así. ¿Listo? Cuando zeta vale cero. ¿Listo? Otro, cuando zeta es igual a 1, decíamos que el movimiento es críticamente amortiguado. Este es un valor especial, ¿no? Ese no me acuerdo cómo, nosotros sacábamos, ¿no? Cuántos que nos daban las respuestas de D1 y D2, ¿no? Ahí no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero el movimiento es críticamente amortiguado y va a ser así. Cuando zeta es mayor que 1, es movimiento sobreamortiguado, ¿sí? Y toca acordarnos, o sea, sobreamortiguado es así, ¿no es cierto? También parecido al anterior. Toca acordarnos también cómo es en este plano, ¿no? En las raíces, en el plano imaginario también, ¿no? Cuando zeta es igual a 1. Yo me acuerdo que cuando zeta es igual a 0 en el plano complejo, las raíces dan aquí, en el eje imaginario. Cuando zeta es igual a 1, creo que da una sola raíz aquí, ¿sí? Cuando zeta es mayor que 1, dan dos raíces, una aquí y otra acá. Negativas, miren, ¿no? Negativas, pero ¿qué es en el eje de los reales? Otra, ¿no? El otro caso era cuando cero menor que zeta y menor que uno, o sea que zeta esté entre cero y uno. Entonces el movimiento es subamortiguado, ¿sí? Subamortiguado, esa es la respuesta, es así. Depende, ¿no? Si el zeta se acerca a uno, o sea, si da 0,9, pues las oscilaciones de acá van a ser muy poquitas, ¿no? O sea, verán, por ejemplo, ¿no? Aquí con un valor de zeta igual a 0,9, entonces va a dar como un movimiento así, ya, ¿no? Si cita, por ejemplo, ¿no? Aquí pongámosle cita es igual a 0,1. ¿Verdad? Si cita es igual a 0,001, por ejemplo, bien pequeñito, ¿no? Entonces casi que no hay nada. Entonces, miren, va a generar unas oscilaciones así, muchísimas oscilaciones, ¿no? Porque entre más pequeñito el cita, se acerca más a un movimiento críticamente estable, ¿no es cierto? Casi si no hay casi el valor de amortiguamiento, pues sigue existiendo el resorte únicamente, ¿no? Entonces va a generar mayores oscilaciones. En el plano complejo, cuando tenemos el valor de zeta entre 0 y 1, resulta que nos dan unas raíces por aquí y por acá. O sea, son negativas, ¿no es cierto? Pero tienen parte real y parte imaginaria, ¿sí? Entonces, las raíces son A más B por I, ¿no es cierto? Son así complejas, tienen parte real y parte imaginaria. Entonces, acordémonos ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos parte real e imaginaria, hay oscilaciones. Cuando solamente es real, hay, cuando solamente es real, entonces tenemos amortiguamientos. Y cuando tenemos solamente parte imaginaria, genera demasiadas oscilaciones. ¿Listo? Entonces, verán, ¿qué significa esto? Verán, en el plano imaginario, por ejemplo, en este caso de 0,1, dan unos valores por allá. ¿Listo? Sí, perdón, no, van a ser así, verán, ¿no? Ay, verán, en este caso, por ejemplo, ¿no? Las raíces van a ser muy alejadas en el eje real y muy poquito, eh, perdón, muy poquito imaginario, no tanto, ¿no? Sino que, verán, si el cita es valor de 0,1, van a ser muy cercanas al eje imaginario. ¿Listo? Si el cita es de 0,9, lo más seguro es que
casi que no tiene oscilaciones, entonces van a estar muy alejadas del eje imaginario, ¿sí? Si acá, ¿no es cierto?, el sitio es muy bajito, están muy cerquita del eje imaginario, ¿listo? Eso es más o menos como digamos, una conclusión allí, ¿no? Entonces, entre más oscilaciones es porque las raíces del sistema cuadrático están muy cercano a los números imaginarios, ¿listo? Ahora sí viene otra cosa, verán, ¿no? Resulta que hay los sistemas inestables, ¿sí? Resulta entonces que, eh, por ejemplo, ¿no? Veamos en el sistema de primer orden. Por ejemplo, digamos que yo tengo 1/4D menos 8, o menos 1, pongámosle aquí menos 1 para que no nos compliquemos, ¿verdad? ¿No? Entonces, miren que acá el modelo es K sobre tau por D más 1, ¿no? Pero aquí ya está un menos, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, es que eso es así, mire, 1/4D más menos 1, ¿sí? Listo, pero entonces, bueno, es de primer orden, sí, ¿no es cierto? Es de primer orden, ¿no? Eso sí podemos decir, ¿sí? Porque se asemeja al modelo, ¿no es cierto? Está bien, ¿sí? Pero entonces resulta que las raíces de eso, entonces 4D menos 1 es igual a 0, o sea que D es igual a 1/4, ¿sí? Entonces que pertenece a los números reales y además es positivo, ¿sí? O sea que si lo pinto acá, ¿no es cierto? Nos va a quedar un polo allí, real positivo. ¿Listo? No tiene parte imaginaria, ¿no? Entonces, si dibujo eso en el tiempo, ¿sí? Resulta que el sistema es inestable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene raíces positivas y entonces lo más seguro es que nos dé una forma así. O sea, el sistema va a ser creciente o decreciente, ¿no? También puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Ahí no podemos averiguarlo, sino que ya nos toca solucionar la ecuación diferencial, pero pues eso no vamos a hacer. ¿Listo? Verá. La conclusión es que no, cuando la raíz es positiva, el sistema es inestable, significa que no se estabiliza en el tiempo en algún valor, ¿no? Entonces es inestable. O sea, estable o inestable no significa bueno o malo, ¿no? Entonces, en ingeniería electrónica, pues nos conviene, ¿no? Conviene que el sistema sea estable. Pues claro, desde la parte física uno quiere que el sistema se estabilice en un valor, ¿no? Pero matemáticamente no significa que el inestable sea malo, ¿no? Sino que simplemente es una respuesta matemática a eso, ¿no? Entonces es creciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos en la parte de economía, quisiéramos que el sistema sea creciente, ¿no? No que sea estable, por ejemplo, ¿no? Yo monto un negocio, yo no voy a esperar que mi negocio, o sea, me adquiera unas ganancias y se me quede ahí quieto, ¿no? Que siempre gane lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo en el tiempo, ¿no? Y pasen años y siga ganando lo mismo. No, pues yo quiero es que el negocio crezca, ¿no es cierto? Y entonces ahí me funcionan mejor estas funciones inestables, ¿no es cierto? Sino que para un sistema mecánico, pues ahí sí es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si yo voy en un carro, yo no voy a pretender, no voy a querer, ¿no es cierto?, que mi carro entre a un hueco y entonces coja allí el carro, listo, amortigua allá y siga, ¿cierto? Siga vibrando, siga oscilando todo el camino, ¿no es cierto? Eso sería una inestabilidad. Entonces yo quiero es que se estabilice, ¿no? Entonces depende, pues, ¿no? De dónde es que vamos a aplicar estas cosas. Entonces, bueno. Ahí el sistema es inestable. ¿Listo? Entonces miren que la conclusión de esto es que cuando las raíces dan positivas, inestable. Pero fíjense otra cosa, aquí no hablamos de números imaginarios, ¿no? No hay números imaginarios. Por lo tanto, no hay oscilación. ¿Sí? Entonces, si yo cojo acá y tengo un sistema, verán, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tenga, a ver, un sistema, mm, voy a colocar uno fácil, verán, ¿no? Que sea D-1 por D-2, por ejemplo, ¿no? El mismo anterior, pero vean, con signo negativo. Entonces, las raíces son de 1 es igual a 1 y de 2 es igual a 2, ¿no es cierto? Si yo despejo aquí, ¿no es cierto? De 1 menos 1 es igual a 0 y de 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, de 1 es igual a 1 y de 2 es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, miren que pertenecen a los números reales, ¿cierto? Si solamente tiene parte real, no tiene imaginario, no. No hay parte imaginaria, ¿sí? Pero además son positivos. Si los dibujamos en el eje de los complejos, nos va a quedar un punto aquí y otro punto acá, ¿cierto? Reales, imaginarios. Entonces, en ese caso, también, ¿no es cierto? Miren, son reales, es entonces un movimiento como sobreamortiguado, ¿no es cierto?
O sea que no tiene oscilaciones, pero es de segundo orden. ¿Listo? O sea, claro, es de segundo orden porque tiene dos raíces, ¿no? De uno y de 2. O sea, dos derivadas. Pero los números cayeron en el eje positivo, por lo tanto es creciente. Y además, ¿qué le digo? No oscila, ¿no es cierto? No oscila. Pero entonces, ahora sí, ¿qué sucede? Miren, ¿no? Pongámosle, verán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, no sé, un sistema así, 10 sobre D, D menos 3 más I por D mm, menos 3 menos I. ¿Listo? Esas son las raíces, miren, ¿no? Entonces, aquí resulta que no, D menos 3 más I es igual a 0 y D menos 3 menos I es igual a 0. Entonces, despejamos aquí D y nos va a quedar D1 es igual a 3 menos I y D sub 2 es igual a 3 más I. ¿Sí? Si despejáramos en él. Entonces, fíjense que ahora sí tenemos, ¿no? Si dibujamos eso, nos da, aquí está el número 3. Entonces, el D1 es 3 menos I, o sea, aquí, menos 1 I. Y acá 1i, digamos que así sea, ¿no es cierto? D1 está en la parte real 3 y en menos 1i, ¿no es cierto? Aquí. Y del D sub 2 está en el mismo 3, pero con 1 en i. O sea, aquí está D sub 2. Entonces, fíjense que este ya, D1 y D2 pertenecen a los números complejos, ¿cierto? Sí, porque tienen una parte real y una parte imaginaria, sí, pero que además tienen la parte real es mayor que cero. ¿Sí? La parte real es positiva. Por lo tanto, como es positiva, entonces hay una inestabilidad, ¿sí? Es inestable porque están del lado derecho del plano, digamos, ¿no? Entonces, hay inestabilidad porque estos puntos son positivos, ¿listo? Pero además, ¿cierto? Ahí ya, en este caso, a diferencia del anterior, nos damos cuenta que tiene, pero también tiene parte imaginaria, ¿no es cierto? Imaginaria, Profe, ¿sí? y ese en ese caso, ¿cómo lo graficaríamos en Octave? Ah, ya. Entonces, verán, ahorita lo graficamos. Entonces, como tiene parte imaginaria, entonces eso generalmente va a ser así creciente, pero oscilatorio. ¿Listo? Entonces, esos son los movimientos, no me dan. Inestables, pero oscilatorios. Ahora sí, ¿cómo es que se grafica en Octave? Entonces, verán, ¿no? Por ejemplo, este mismo, ¿no? ¿Cómo? Qué pena. O sea, solo esa anotación existe porque el ejemplo que yo puse, no lo puse con esa anotación, pero pues me da igual así la gráfica de los reales y los imaginarios me da igual. ¿No importa? No, eso no importa. Si quiere, a ver cómo es su ejemplo. Si quiere, dígamelo. Verá, a ver, ya se lo dicto. Ajá. Es 1/d² menos 2d más 9. Listo. Hagamos este, ¿listo? Hagamos ese ejemplo que usted puso. Verá, ¿no? Ese usted dice que es inestable y es oscilatorio, ¿no es cierto? Sí, ¿O sí, no? Listo. señor. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces verá primero. Entonces, como yo no sé aquí cuáles son las raíces, ¿no es cierto? Entonces tengo que averiguarlas primero, ¿no? Porque ahí está la ecuación despejadita. Entonces, voy a despejar las raíces. Entonces, d cuadrado menos 2d más 9 es igual a cero. Entonces, d 1 y 2 va a ser igual, ¿no? Menos b, o sea, menos 2 más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, ¿no es cierto? Este uno de aquí, y por c, ecuación cuadrática, ¿no? Sobre 2 por 1. Entonces, miren, de 1 y 2 va a ser igual a 2 más o menos raíz cuadrada de 4 menos 9 por 4, 36 sobre 2. Miren, entonces de 1 y 2 es igual a 2 sobre 2 más o menos raíz de 4 menos 36 da menos 32 sobre 2, ¿no es cierto? O sea que me da uno más o menos, miren, uno positivo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Con ese uno positivo yo ya sé que eso es inestable, ¿no es cierto? Porque la raíz dio real positiva.
¿Listo? Entonces inestable, está bien. Más o menos, entonces la raíz de 32, ¿no? Entonces 32, le sacamos la raíz cuadrada, me da 5.7, pongámosle, ¿no? 5.7 sobre 2 por i, ¿sí? Porque la raíz de menos 1 es la i, ¿no es cierto? Entonces nos daría 1 más o menos 5.7 dividido entre 2 me da 2.8 por i. Entonces, claro, miren, está bien eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Entonces, que usted tiene las raíces, una por aquí, ¿no es cierto? Una ahí y otra acá, que los valores son 1 más o menos 2,8. Entonces, aquí está el 1, entonces, aquí sería 2,8 y acá 2,8i. Entonces, aquí estarían las dos raíces. Y entonces eso me tiene que dar un movimiento así, ¿no? Bueno, ahí, inestable, ¿cierto? Y oscilatorio, porque tiene parte imaginaria, miren, ¿no? Ahora ahí viene la pregunta del otro compañero, ¿cómo es que graficamos eso en Octave, ¿no? El de la compañera está más fácil, mire, porque ya tiene la función de transferencia, ¿no? El mío no está fácil porque tengo que hallar la función de transferencia, ¿no? O sea, miren, unas por otras. Por ejemplo, mi ejemplo tiene la facilidad de que yo puedo despejar facilito las raíces. ¿Listo? Y el ejemplo de la compañera tiene la facilidad de que lo puede dibujar fácilmente en Octave, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos, pues tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero entonces, verán, en Octave, simplemente, pues, ¿no? En este caso, pues, ¿no? En Octave o MATLAB, lo que tiene que hacer, pues, el numerador era igual a 1, creo que era, ¿no es cierto? Denominador es igual a ver, 1 menos 2 9, 1 menos 2 9, y ya función de transferencia es igual a transfer function de numerador y denominador, ¿sí? Y step, ¿no? Step de función de transferencia. ¿Listo? Ese es para el primero, ¿no es cierto? Y el otro, el que yo tenía, ¿no? Nos toca hacer lo mismo, ¿sí? 10 sobre d menos 3. A ver, para este otro de acá es 10 sobre d menos 3 más i por d menos 3 menos i. Ahí creo que eran, a ver, voy a corroborar. 3 menos 3 menos i, listo. Está bien, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo ya sé cuáles son las raíces, ¿no? Pero entonces me toca primero hallar la función de transferencia. Entonces, verán, esto sería igual a 10 sobre, ¿no? Multiplico d por d cuadrado. D por menos 3 menos 3d. D por menos i, menos d por i. ¿Listo? Ahora sí el 3. Menos 3 por d, menos 3d. Menos 3 por menos 3, 9. Menos 3 por menos 3i, más 3i. Ahora sí la i, ¿no? I por d, i por d. Más por menos, menos, i por 3, 3i. Y más por menos, menos, i cuadrado. O sea que eso es igual a 10 sobre d cuadrado, ¿verdad, no? Entonces, menos 3d da menos 6d. ¿Listo? Generalmente se cancelan estos que son di más di, se cancelan. ¿Listo? 3i menos 3i se cancelan. Me queda más 9 menos i cuadrado. Menos i cuadrado. Pero acuérdense que la i es igual a raíz de menos 1, ¿no es cierto? Entonces, menos raíz de menos 1 al cuadrado. Entonces, ahí nos queda 10 sobre d cuadrado menos 6d más 9 menos este 2 cancela la raíz y nos quedaría menos 1, ¿no es cierto? Ahí. Fíjense que ahí ya nos queda 10 sobre d cuadrado menos 6d, 9 más 1, 10, es más 10. Fíjense que ahí ya me quedó la ecuación, pues facilita para dibujarla, ¿no? Entonces, miren, ya lo mismo, ¿no? Numerador es igual a 10, denominador es igual a 1, espacio menos 6, espacio 10, ¿listo? Función de transferencia es igual a transfer function de numerador, coma denominador, ¿sí? Y le aplican el step, la función de transferencia, y ya.
Entonces eso les tiene que dar oscilaciones, ¿no? Esa es la forma, muchachos, de encontrar pues esos movimientos. ¿Qué les parece? ¿Se les aclara un poquito más o nada? No, profe, está fácil. ¿Sí? Bueno, sí, no, no es difícil realmente, ¿no? Esto sí son cosas pues de práctica, ¿no? De ir haciendo eso. ¿Listo? No sé si tienen algunas dudas además de eso. ¿Qué dicen? Profe, prácticamente todo depende de las raíces. Sí, 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 sí. Todo, o sea, todo se basa en buscar raíces y cita. Y fin Sí, de. sí, sí, Y sí. fin. Si cita es igual a cero, pues ya se va cumpliendo cada una de las cosas. Y de acuerdo a las raíces ya se mira si es inestable o si es estable. Sí, exactamente. Entonces ahí toca tener pendiente, ¿no? El valor de cita es clave, ¿no? Y las raíces. Y ya nada más. Pues, por eso es que toca, ¿no? Yo les decía, toca memorizarse, pues esas cositas así, ¿no? Como de lo que mirábamos al inicio. Y listo. Hasta ahí sería lo de vibraciones mecánicas, muchachos. Más, pues yo creo que o sea, lo que falta de esto, y, pues no, ya se va complementando con los otros cursos, como les digo, ¿no? Esto les va a ayudar bastante en el curso de sistemas dinámicos, ¿sí? Este les va a ayudar bastante este temita, ¿no? Porque allá, pues, se dedican a otras cositas, pero ya con esto pueden ya más o menos, ¿no? Tener más claro un poquito esa parte. Bueno, verán, entonces, la otra cuestión es la evaluación, muchachos. Entonces, ustedes me van a enviar ese taller, ¿cierto? Ahí sacamos una nota, pero solamente tenemos esa, ¿no? Entonces, verán, ¿qué les parece? Verán, porque para hacer un examen es como complicado esta cuestión, verán, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un trabajo? Verán, pero entonces yo quisiera que ahora ya que más o menos conocen eso, voy a colocar, por ejemplo, verán, ¿no? Voy a dibujar aquí algunas cosas, verán, ¿no? Vamos a un taller aquí, verán, ¿no? Primero, Profe, hallar, pero con puntos específicos o nosotros le buscamos los puntos. no, no, voy a escribir nomás yo unos punticos eh, para que ustedes los consulten, los revisen, ¿cierto? Y los hagan como un análisis de eso. ¿Listo? Verán, entonces ustedes me dicen pues qué tan fácil o tan difícil esté, ¿no? Verán, esto no es complicado, ¿no? O sea, son ejemplos que se los puede sacar de los libros o eso ya está realizado, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Entonces, verán, hallar la función de transferencia, ¿cierto? Y analizar. Entonces, por grupos, verán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un tanquecito, verán, ¿no? Que se esté llenando. Incluso creo que ya, no me acuerdo si con ustedes yo ya les expliqué algo de esto. Una constante de la válvula, aquí viene un caudal que entra y un caudal que sale. Entonces yo quiero saber cuál es el caudal de salida respecto al caudal de entrada. Y ahí me da la función de transferencia. ¿Listo? Siempre la función de transferencia es la relación de una salida sobre una entrada. Ese sería el primer punto. Verán, otro puede ser, ¿no? Verán, a ver, un sistema dinámico de estos a ver, de un tanque. Podemos hacer de a ver, aquí sería, allá es la función de transferencia, a ver, de un horno, pero ese sí les toca consultar un poquito más. Este sí se lo encuentra facilito, ¿no? Se lo encuentra muy fácil. Sí, este dibujito. Em, debe estar de ejemplo en los libros, incluso en el de Ogata, ¿no? De pronto, ustedes buscan el libro de Ogata de sistemas dinámicos o de control, y ahí debe estar ya, ¿no? La ecuación de todo esto, y simplemente toca estudiarlo, ¿sí? A ver, es que hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de un motor, el caso de, a ver, un martillo neumático, bueno, hay varios, ¿no? De esos, pero de pronto esos toca consultarlos más. Entonces, de primer orden es esto, ¿no?
¿Qué les parece? A ver, no sé si un horno de pronto, un horno es de primer orden, ¿no? Sino que de pronto, a ver, ¿qué será? No sé si lo podemos dibujar aquí, verán, ¿no? Un horno, esta es la chaqueta que tiene el horno, ¿sí? O sea, para que no se salga el calor, ¿no es cierto? Entonces, a ver, pero... No, tal vez ese horno no, tal vez se me complican porque cuando uno busca en internet eso, le sale un montón de información y de pronto nos enredamos con eso porque salen cosas que no han visto ustedes, ¿no? Que son de termodinámica y otras vainas de esas, entonces de pronto mejor eso nos enredamos. Pero vamos a hacer aquí un sistemita dinámico solamente de un carrito. Verán, ¿no? Vamos a ponerle aquí, en este de acá. Muy sencillo, miren, ¿no? K1, K sub 2, K sub 3, B. Esta es la masa, F. Esa ya es la función de transferencia, ¿sí? De la salida sobre F, ¿sí? Ese nomás, miren, es muy fácil, ¿no? Este de aquí, el del carrito. ¿Qué les parece si entonces colocamos eso como examen? Por ejemplo, primero que van a hacer, se reúnen ustedes en grupos, lo resuelven. El de abajo ya lo pueden resolver, ¿no? Este incluso ya está resuelto en los ejemplos que nosotros hicimos. ¿Listo? Lo resuelven y cada uno se va a escribir un parrafito de las conclusiones de ese sistema. O sea, ¿cuáles son las conclusiones? Por ejemplo, es un sistema de segundo orden, ¿cierto? Que si los valores de las constantes del resorte son muy grandes, entonces el sistema va a oscilar más. Si la constante del amortiguador es muy pequeñita, entonces básicamente está haciendo solamente fuerza el resorte y no el amortiguador, entonces por lo tanto oscila. Si pasa al contrario, o sea, si el amortiguador es muy grande, entonces el carrito va a sufrir un amortiguamiento muy fuerte, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿no? Si K1, K2 y K3 valen, no sé, uno cada uno, ¿no? Y B vale 5, entonces el modelo numéricamente sería este, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí se comprueba que el movimiento es, no sé, sobre amortiguados o algo así. ¿Listo? Lo mismo con el del tanque, ¿no? Ustedes hallan la función de transferencia, eso yo les aseguro que no van a tener problema con encontrar la ecuación. Sí, esa está en los libros escrita, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasará si la constante de la válvula es muy grande, es muy pequeñita? Entonces, ¿qué va a suceder, no? Sucede que el sistema es de primer orden, entonces se va a estabilizar más lento, más rápido, ¿cierto? El tanque se va a vaciar de esta manera o de la otra, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los números. Y los números básicamente son la constante de la válvula, ¿sí? Perdón, aquí es la altura, ¿no? Lo que me interesa no es la salida realmente es la altura del tanque es lo que yo quiero medir, ¿no? H sobre el caudal de entrada. Y Q sub 0, caudal de salida, creo que esa es la corriente, la ley de Ohm, ¿no? La corriente es voltaje sobre resistencia, entonces acá voltaje es rho GH sobre la constante, creo que es así, ¿no? Esta ecuación. Otros le colocan K por H, ¿no? También en los libros creo que está K por H, pero este también está bien, ¿no? Puede usar cualquiera de las dos. Entonces, esa es la cosa. Entonces, no sé qué les parece, muchachos. ¿Qué dicen? Si entonces para de hoy en 8 me entregarían como un informe sencillo de esto, ¿sí? Con unas conclusiones. ¿Qué les parece? Por grupos. Sí, está bien, profe. Sí, está bien, profe, Bueno, pero de pronto usted no tiene una guía de talleres que sean pues un poquito más específicos para mirar lo de qué es cálculos y eso. o un Eh, libro, profe, o un libro que más o menos esté igual como usted explica. no, eso sí no hay, pues así. ¿Un poco? Es que eso es, no, estas cosas no, o sea, así como yo les estoy diciendo todo. O sea, no van a encontrar así porque, ¿qué les digo? Lo que yo estoy haciendo es resumir, ¿no? Todo eso que yo les cuento es un resumen de todo el libro de control, pues digamos, ¿no? Entonces, son como las partes principales nomás o sea, de sistemas dinámicos, de control y de las oscilaciones. Entonces, pues, para eso tocaría leerse estos tres libros, pues, y entonces es complicado.
Toca como seguir el proceso que yo les indico allí para que les quede como más fácil. Pero en los libros no les muestran así ejemplos así, pues no, como yo les estoy así pues dando las pautas, ¿no? Les salen otras cosas. Entonces, ahí las recomendaciones, o sea, por ejemplo, en este primer caso, lo que toca es ir al libro y copiar la función de transferencia, ¿cierto? Y entenderla, ¿verdad? ¿No? En el caso A, o sea, lo que toca entender es que el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale más el que se está quedando en el tanque, más el caudal que se acumula, ¿sí? Esa es la ecuación con la que se inicia. Y entonces hay caudal que entra es igual a caudal que sale, que yo ya les dije que era, ¿cómo es? ρGH, que es la presión atmosférica, ¿no es cierto? La presión del tanque, es la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, yo les dije, esa es la ley de Ohm, vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, yo tengo, la ley de Ohm es la corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no es cierto? Miren, te relacionen lo mismo, miren, ¿no? Aquí. Corriente eléctrica, caudal. Si el caudal es un flujo, ¿no es cierto?, de agua. Y la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, miren, la corriente eléctrica es el voltaje que es una energía potencial, ¿no? Hagan de cuenta una pila. Una pila lo que tiene es electrones acumulados ahí, ¿no es cierto?, queriéndose salir. ¿Sí? Entonces es una energía potencial, que apenas yo le conecto un cable empiezan a fluir los electrones. Entonces acá también, ¿cuál es la energía potencial? Pues la masa, ¿no es cierto? La masa que hay en el tanque, ¿no? Energía potencial en física, masa por altura, ¿no es cierto? Masa, gravedad, altura, ¿no? Como acá es un líquido, entonces tenemos que colocarle el peso específico, ¿sí? Que es la densidad por la gravedad, ¿sí? Entonces, esa es la masa por la altura, entonces es la energía potencial, igual al voltaje, miren, ¿no? ¿Sí ven? Voltaje, energía potencial y ρGH, energía potencial en la hidráulica, ¿no? Dividido entre la resistencia. La resistencia es el grifo que yo le pongo a ese tanque, ¿no? Entonces le pongo un grifo y ese grifo pues me va a generar una resistencia, ¿no? Para que no pase el agua por allí, ¿cierto? Lo mismo que hace la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces la resistencia eléctrica lo que hace es oponerse a que los electrones fluyan, ¿no? Entonces acá también pongo un grifo tiene un caucho ahí, entonces ese caucho hace que el agua no salga por allá, ¿sí? Entonces si lo voy abriendo un poquitico, entonces voy quitando la resistencia. ¿Sí? Si lo abro totalmente, quité toda la resistencia y pasa todo el flujo. Entonces ese es el caudal de salida, miren, ¿no? Voltaje sobre resistencia eléctrica. ¿Sí? Y más el caudal que se acumula, verán que es el caudal, como el tanque se está llenando o se está vaciando, ¿no es cierto? Y depende del tiempo, ¿sí? Entonces el caudal que está moviéndose allí va a ser dinámico, ¿sí? No va a ser fijo, no va a tener 10, 20 litros ahí quietos, sino que depende qué tanto flujo salga o tanto flujo entre, ¿no? Entonces, como depende del tiempo, entonces esa es la derivada del voltaje con respecto al tiempo, del voltaje no, del volumen. Ese es el volumen, ¿no? Acuérdense que caudal es la derivada del volumen con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el volumen que se acumula. Y ya miren, ahí ya está, ¿no? ρGH sobre KB, esto van a encontrar en el libro, más la derivada del volumen, pero el volumen resulta que es el área del tanque por la altura. Entonces, A por H de T, ¿sí? Y ahí ya le sale, miren, caudal es igual a ρGH sobre KB. Entonces, esto es lo que toca entenderlo, ¿sí? Entonces, A por H punto me va a quedar, miren, ahí ya está. Ahí está la ecuación diferencial y eso pues le genera la función de transferencia y listo. Entonces, miren, eso toca leerlo pues como más detenidamente, estudiarlo y listo. Entonces, no es complejo, muchachos, eso realmente, ¿no? Solamente es cuestión como de analizar esas fórmulas, ¿no? Las fórmulas ya están hechas, ¿no? Eso ya solo es mirarlas en el libro y revisarlas y estudiarlas, ¿no? De qué se trata, miren, como lo que yo les estoy explicando, ¿no? Miren, la relación que tengo, ¿no? Del voltaje con la resistencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que hagan, pues, ¿no? Que lean esas cosas, que las entiendan, ¿no? Y que las expliquen en el papel, ¿no? Ustedes escriben alguna cosa de esto, ¿cierto? Como conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vean, no, es que si la ρ pues es constante, ¿no?
Mire, prácticamente todo depende de la constante de la válvula, del grifo, qué tan abierto, qué tan cerrado sea, ¿no? Si la resistencia es más grande, más pequeña, entonces, ¿qué sucede ahí con eso? ¿Sí? Entonces, miren que esto es de primer orden porque tiene una sola derivada, ¿no? Entonces, es más o menos sencillo. Y ya, entonces eso lo escriben y, pues lo revisamos y si algo, pues la otra semana, pues también ya, pues hablamos de eso también, ¿no? A ver qué pasó. ¿Qué les parece? Profe, ¿qué día tocaría enviarle el taller? ¿De hoy en 8 les parece bien? Mm, ¿No podemos dejar Pues, fin de semana, profe, profe? ¿Cómo? ¿No lo podemos dejar para el fin de semana? ¿Para el otro fin de semana? No, pues para serían 8, 10, 12 días, pues el sábado. Ajá. Sí, sí se puede, claro. Sino que les digo, pues de todas maneras, la otra clase, si tienen algunas dudas de esto, pues me dicen, ¿no? Pero entonces la idea es que lo trabajen de aquí hasta el jueves, ¿no? Porque si no lo hacen el jueves, ya vemos la clase y ya no tenemos dudas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ya no hay dudas de eso, pues ya que seguimos ahí, ¿no? Entonces, o sea, entregar eso, pues no importa, digamos, mientras haya las fechas todavía, pues no hay problema. Eh, pero, pero sí, o sea, de hoy en 8, si tienen dudas, tienen que resolverlas de hoy en 8. ¿Listo? listo, profe. Estamos en eso. Me parece bien por mi Ok. parte, profe. Sí, entonces, eso hagamos, ¿no? Y a ver, la próxima semana, pues ya iniciamos el otro tema, ¿les parece? Y ya. vale, profe, vale. Entonces, dejemos hasta ahí nomás por ahora y yo ya les envío este al Classroom o al WhatsApp, ¿no? Y listo. 6, ¿no? Ahorita les envío esto y ya. ¿Listo? De esta materia de ninguna forma, en ese semestre no tenemos prácticas de absolutamente nada, ¿no? No, esta es teórica y ahorita pues está difícil lo de las prácticas, no sé, al fin. Yo tengo otro curso de instrumentación y no hemos podido ni subir allá porque no nos han Pues, profe, organizado nos eso. dijeron que en la semana todos ya tenían abierto para Albernia para Sí, ir a pedir, solicitar las prácticas. sí, eso es cierto, pero también hay unas restricciones allá que toca, pues, Tengo que que el cumplirlas, sí. consentimiento, que tienen que firmar, no sé si les habrán preguntado que los papás tienen que firmar, ¿no? Ah, sí, profe, nosotros ya nos mandaron consentimiento, ya subimos el El, consentimiento. Nos dijeron que claro, teníamos que llenar las encuestas de único llenado y ya. y lo, sí, no, eso sí, pues yo también tengo, sino que a mí me toca ir en la otra semana, creo que me programaron a mí. Y toca ir en grupos de 10 yo no sé, bueno, hay unas cosas ahí, ¿no? Pero de todas maneras, pues ya se puede ir a laboratorios. Pudiéramos hacer también un laboratorio de esto, ¿no? Si quieren, pero entonces ya nos tocaría después, ¿no? Para la próxima semana de pronto. Pero no sé qué tan dispuestos están ustedes. ¿Van a ir esta semana al laboratorio? ¿O cuántos han No, ido? profe, tenemos es en 15 días. Ah, ya. Podemos vernos si de pronto nos vemos por allá. A ver, voy a tratar yo de ver si me dan un espacio y yo ya les aviso. A ver si en 15 días de pronto nos Listo, vemos. profe, gracias. Ajá. Listo entonces, muchachos. Entonces, dejemos hasta ahí nomás y ya la otra semana ya miramos a ver otro tema. Vale, Profe, qué profe. pena. ¿Puede subir la clase de hoy? Sí, Ah, listo. sí, efectivamente. Ya ahorita detengo la grabación y ya les envío, ¿no? Apenas llegue. Vale, Al profe, muchas claro. gracias. Gracias, profe, hasta Listo. luego.